Bienvenidos a esta nueva transmisión, la noche de hoy de su podcast Despeinado. ¿Qué pasa con la música de fondo? No suena. Ahí está la música. Bueno, despeinados todas las noches a las 8 de la noche por el canal de YouTube de mi amigo Juan Carlos Fernández, por mi canal de YouTube Luis Pedro Cervantes, que los invito a que lo sigan. Estamos ahorita conectados por X, gracias a las personas que se acercan ahorita a X. También estamos en Twitch, en Yo Critico Blog, en Twitch, y estamos en Facebook, en mi página de Facebook. Estamos esperando que entre nuestro invitado de la noche de hoy. Estamos esperando a Douglas Zavala que se haga presente en esta transmisión. Ya tiene el enlace, lo tiene todo para entrar y comenzar esta conversación de la noche de hoy. Hoy una noche interesante de lunes, ha pasado muchísimas cosas en la política nacional. Esperamos que, bueno, que esta política se enderece un poco. ¿No creen ustedes que hace falta que se enderece? Si revisamos algunas de las noticias, bueno, hay la noticia de la Cancillería de Argentina que le exige a Maduro el salvoconducto para los opositores refugiados en su embajada en Caracas. La inviolabilidad de las embajadas. ¿Qué sucede con esa inviolabilidad de las embajadas? En Ecuador, el presidente entró a la fuerza a la embajada de México, muy a pesar de que pudiera ser un criminal, el señor Jorge Glass, el presidente se tragó una luz, podríamos decir, y entró a la fuerza a la embajada de México y sacó a Jorge Glass. Y muchísimas personas, sobre todo conservadores, personas de la derecha, estuvieron diciendo que estuvo bien hecho, que era un narcotraficante, que era un correísta, que había que sacarlo como fuera, que no se podía escapar porque tenía deudas con la justicia ecuatoriana. Pero ¿qué pasaría si Nicolás Maduro le toca la puerta a la embajada de Argentina y saca a la fuerza a los militantes de 20 Venezuela que están refugiados en esa embajada? Bueno, sin duda estaría cometiendo un exabrupto gigantesco. Y ya tenemos por aquí a nuestro invitado. Aquí está Don Douglas Zavala, el escritor. Bueno, él se ha retirado, ya se fue por ahí otra, ahorita vuelve. Él se ha retirado de las huestes guerrilleras y de lo más dramático y radical de la izquierda. Y bueno, se apaciguó leyendo historia, convirtiéndose en un maravilloso escritor. Nosotros en Sultana del Lago Editores hemos publicado casi que todos sus libros. Este año vamos a reeditar un libro que publicó fuera de nuestro sello editorial, pero que es, bueno, ponen de manifiesto la profundidad, de la sapiencia en la cual ha caído después de haber sido llamado el comandante Marco Polo, que es nuestro invitado de la noche. Hoy tenemos a un verdadero ex guerrillero. Tenemos una entrevista muy buena en mi canal de YouTube, una entrevista de casi hora y media, donde hablamos con Douglas sobre toda su vida, hablamos sobre sus inicios en la militancia de la izquierda, hablamos sobre cómo se inició por allá, por el Saladillo, donde nació, porque él es saladillero, del Saladillo que tumbaron, y ese Douglas Zavala hoy se encuentra en Medellín, bastante lejos. ¿Cómo estás, Douglas? ¿Nos escuchas? Aló, Douglas, háblanos. Escucho. ¿No escuchas? Nosotros sí te acabamos de escuchar a ti. Bueno, mientras Douglas acomoda su repertorio allí, yo puedo hablarles un poco de Douglas Zavala, que es sin duda un invitado de lujo, porque es un hombre que ha sido... Tengo dificultad con el audio, no escucho. No nos escuchas. Desconecta esos audífonos gigantescos que parece que tuviera frío, parecen unas orejeras. La mía también, pero... ¿Qué le pasará a nuestro amigo Douglas que no escucha? Debe tener desconectado algo. Nosotros sí lo estamos escuchando, ¿verdad que sí? Los que están conectados nos pueden decir si están escuchando a Douglas cuando habla.
Le agradecemos que comenten por allí en el super chat que está para eso, para conocerlo. ¿Quién es Douglas Zavala Yo entonces? no le escucho a él, yo no tengo problemas con esto, no voy a poder hacerlo. Vamos a ver si hablamos un poco de Douglas. De Douglas tenemos un libro publicado en nuestra editorial, La República Extraviada. Esta República Extraviada recoge unos maravillosos escritos políticos de Douglas que ustedes podrán ver. Les voy a mostrar la portada de ese libro. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. A ver, dispositivos, tu computadora. Vamos a buscar la portada del libro de Douglas para que la conozcan. El buen Douglas acaba de cumplir 73 años. Y bueno, y aún así, amable con la tecnología, esperamos que se incorpore en breves minutos. Pero yo les voy a mostrar las portadas de los libros de Douglas Zavala, que son unas obras de arte. No es porque las hayas hecho yo, sino porque son verdaderamente muy buenas, muy buenos libros. Miren este librazo de Douglas, que ya llegó Douglas de nuevo. Epa, Douglas, ¿nos escuchas ahora sí? ¿Nos estás escuchando, amigo mío? Nosotros te escuchamos, pero tú no a nosotros. Qué dramático problema comunicacional. Debe ser un cable suelto. Tengo dificultad, no te escucho. No hay manera. Y si desconectas el micrófono, miren, este libro que está aquí, La República Extraviada, es el libro de Douglas Zavala. Vamos a decirle que se conecte por el teléfono. Vamos a enviar un mensaje de audio por aquí. Douglas, mira, conéctate por el teléfono. A ver si por allí, aunque tenga la camarita fea y viejita, también te vemos. Vamos a ver si por el teléfono se quiere conectar. Esto que tenemos aquí es La República Extraviada. Imagínense ustedes este librazo de Douglas. Aquí hay una pequeña ficha de su autor. La pueden leer con nosotros, pero yo prefiero leérselas por aquí, por la dificultad del tamaño de la pantalla. Miren, Douglas nació en 1951 en la ciudad de Maracaibo, en el Saladillo, en el Hospitalito, ahí en el Hospital Chiquinquirá. Ajá, se conectó Douglas por otro lado. Vamos a ver si alguna de estos Douglas funciona. Y dice por aquí que es abogado, es locutor, escritor, analista político y columnista de diversos periódicos, seminarios y páginas web de carácter nacional e internacional. Ha publicado 4 libros. Hasta el momento en el que estaba publicado ha publicado después otros. El primero, Disidencia Comprometida, una edición del año 2011, del chavismo y otros errores del año 2012, del conciso embelezo, editado por nosotros, ya el primero que editamos nosotros, es del conciso embelezo. ¿Ya nos escuchas, Douglas? ¿Aló? Creo que no nos escucha todavía. Y para que vos sepáis, una edición también de Sultana del Lago Editores del año 2020, un excelente libro de crónicas regionales. Y después publicamos este maravilloso libro que se titula La República Extraviada. Yo le estoy hablando de mí, yo no le escucho nada, por eso está enredado. Y finalmente, sí. Ahí lo estamos escuchando, ¿se dan cuenta? El que no nos escucha es él. Que se conecte por un teléfono, a ver si. No me he visto tampoco el audio que le envié por el WhatsApp. Vamos a sacar a este del auditorio y vamos a seguir viendo este libro de Douglas que, manera, que tiene estoy entregado. Estoy entregado. Eso es lenguaje de guerrillero, lo más seguro. Miren lo que dice Douglas sobre su libro, que me parece brillante. Dice, he querido en esta tercera compilación de artículos sobre la cotidianidad de Venezuela actual intentar agrupar en 4 importantes ejes temáticos el desarrollo de este libro. El primer término, el capítulo Salida, Diálogo y otras guarimbas, se describe y comenta las implicaciones que ha tenido para el país la llamada disidencia radical a través de su emblemática salida.
Asimismo, referimos en este primer capítulo la forma maniquea en que el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido descalificar esta iniciativa política con prácticas que desdicen de un gobierno que se ufana de respetar los derechos humanos y la libertad. Las otras guarimbas precisamente son las de carácter institucional y tan violentas como las que dicen criticar. También la violencia del Estado expresada por sus grupos paramilitares son conductas guarimberas. Las guarimbas, como las de los motorizados asediando residencias y centros comerciales en sectores de clase media, fueron montadas por el gobierno y aquí nos encargamos de desenmascararlas, dice Douglas, expresando un poco de lo que trata su interesante libro. Douglas, ahora sí nos escucha, vamos a ver si nos escucha. Sí, ahora sí te estoy escuchando, tenía dificultades. Estamos hablando, Douglas, de tu libro La República Extraviada, que es un librazo que, como les comentaba a los oyentes, está dividido en cuatro partes, ¿no? La salida, diálogo y otras guarimbas, legado, autoritarismo y cola, y después hablas de ciudadanía, progreso y cambio, y finalmente hablas de abstención, participación y cambio. Yo creo que ya hay que escribir un nuevo libro, porque después de la abstención, participación y cambio llegó María Corina y cambio, o porque ahora Douglas Zavala en ese libro no estaba de acuerdo con María Corina y lo dejó registrado como libro. Ahora es María Corinista. ¿Cómo es eso, Douglas? Comienza por allí. Bueno, yo he sido un aférrimo defensor de la vía pacífica, democrática, negociada y electoral. Y a partir de que toda la oposición que está en la plataforma unitaria resolvió integrarse, devolverse por estos caminos, definitivamente yo tomé la decisión de apoyarlo. Y cuando se produjo el proceso de primaria, tomé la decisión de apoyar a María Corina porque vi en su propuesta algo distinto al resto de los candidatos, porque comenzaron en ese intento por tratar, que incluso todavía algunos insisten en eso, a hablar de candidaturas potables. La población comenzó a entender que eso era casi como repetir el mismo camino que ya habían tomado los alacranes, sin llegar al extremo de hacer lo que hacen los alacranes. Y la población no entendió eso. Y una de las virtudes que tuvo María Corina con su propuesta de regreso al camino democrático es que ella lo hizo como el resto de los candidatos que estaban o de los precandidatos que estaban en ese momento participando en la primaria, con la diferencia que ella no transigió, como no lo ha hecho, en lo fundamental para presentar una propuesta de cambio, pero sin conciliar en lo más importante, que la población pudiese ver que en verdad había una posición política totalmente distinta, y es lo que a ella la mantiene en este momento en los niveles de liderazgo que se expresan, no solamente en las encuestas, sino en la calle. Cuando sale... al decirme esto, Douglas, tú me estás diciendo que un tipo como Freddy Superlano, que se dobló para que no se perdiera la gobernación de Barinas, es un tipo que no tiene una política diferenciada a la del gobierno. Porque no, eso si lo más distinto, importante es diferenciarse del gobierno, yo creo que toda la plataforma unitaria se diferencia del gobierno. Bueno, por supuesto que sí. Yo me refiero a lo que tú me estabas preguntando, ¿qué me llevó a mí a apoyar a María Corina Machado? Y en lo fundamental fue esa decisión de ella de mantenerse en el filo, como yo llamo, en el filo de la navaja, es decir, no caer en los extremos. Y lo ha demostrado hasta el punto de que, bueno, a ella también le tocó, para utilizar tu expresión, doblarse. Porque si no hubiese sido así, estuviese convocando a la abstención, que era la estrategia fundamental del gobierno, empujar a María Corina
hacia las viejas políticas de la abstención. No lo lograron y, por supuesto, de alguna manera, aunque no se esté decretando, se ha tomado el camino de lo que se hizo en Barinas. Y eso no significa, pero porque las condiciones, el propio régimen que tenemos nosotros actualmente lo impuso. Pero en condiciones normales ella tenía que haber sido la candidata. Incluso yo acabo de enviar hoy a la prensa mi artículo, que acostumbro enviarlo los lunes, donde hablo del liderazgo y de la transición. La transición, esa que no le gusta a Diosdado Cabello hablar, por la que se peleó con el canciller de la República de Colombia, no se inició ahorita, se inició precisamente, para mí, la transición la inició el propio factor de la oposición mayoritario, que el 22 de octubre del año pasado hizo que María Corina asumiese la condición de candidata presidencial. Entonces, la transición comenzó a partir de ese momento, en el sentir de la voluntad de los venezolanos que participaron en ese proceso. Y por supuesto, ahora eso se ha extendido. Es decir, nosotros estamos viviendo un proceso en este momento, sin que se decrete, de transición, mucho y de mayor importancia que el que se pueda dar en las conversaciones que a futuro han de darse, porque es el pueblo mismo quien ha tomado el camino de la transición de lo que nosotros vivimos en los últimos 25 años a lo que esperamos sea la Venezuela del futuro. Mira, vamos a remontarnos un poco atrás. Los que no han visto la entrevista que te hice, donde hablas de tu vida largamente, no saben que tú ya habías pasado por la abstención. Por allá por los años 80 te saliste desde los 70 a la gente del PRB y después Tendencia Revolucionaria la agarró por decir que no iban a participar en las elecciones, que el MAS era cómplice de la derecha porque estaba participando en las elecciones, que había era que abstenerse y armar la revolución. Desde a los años 70 entonces militas en el voto. ¿Cómo es eso, Douglas, de haber pasado de la extrema izquierda a ahorita, no sé si la extrema derecha, porque ya María Corina se ha suavizado, poco a poco se ha ido pasando, se está poniendo en el centro María Corina? Yo siempre digo, pero en forma de chance, en forma de broma, que lo mío ha sido, la vida política mía ha sido en la ultra, en los extremos, pero estuve militando en el campo de la ultraizquierda prácticamente 20 años. Y cuando me dicen, bueno, ¿por qué tú apoyas a María Corina? Y yo le he dicho, bueno, porque lo mío es la ultra, ahora estoy en la ultraderecha, pero es una broma, porque en definitiva lo que estamos viviendo es un proceso de cambio donde toda la población y no los sectores radicales van a definir el desenlace de esto. Es la propia población venezolana que se cansó de este régimen que tenemos nosotros. Ahora, en la pregunta al respecto, te voy a decir, es verdad, yo me incorporé muy joven en las lides políticas, y estando en la Juventud Comunista en el 68, que se vino de la guerra y se vivió la experiencia de participar después que el Partido Comunista antes lo había hecho, pero estaba en ese proceso del llamado a la abstención. Y yo luego salí de allí en el 69 y me incorporé al PRB y milité allí, por supuesto, junto con la otra parte de la izquierda radical, llámese el Orban, de la Roja, que tomaron ese camino de la vía de la abstención. Y cuando salimos de ese proceso, porque nosotros definitivamente tuvimos grandes discusiones y nos acogimos definitivamente a la ruta electoral, yo resolví no volver, porque eso fue una pérdida de tiempo, además de tiempo, y porque salimos derrotados con la política de la abstención. Cuando la oposición dio el primer paso de la abstención, incluso yo no estaba en la oposición, yo vengo de las corrientes del chavismo, ¿no? Y se nota por la franela. Se nota por la franela. Mira, ponme cuidado. Pero yo rompo con el chavismo cuando se da el proceso de
de la reforma a la Constitución, una cosa que le había costado tanto a los venezolanos aprobarla, la aprobaron y después Chávez se le ocurrió reformarla para tratar de imponernos a nosotros una Constitución bajo los conceptos, principios y modelos de la Constitución cubana. Pero cuando la oposición convocó en la primera oportunidad la abstención en el 2005, yo estaba en el CNE, en la Junta Electoral Regional, y yo recuerdo que yo dije, así no participo, porque aquí no hay, esto que está haciendo la oposición es una locura total y se nos va a venir la posibilidad de que se haga un fraude. Conmigo no cuenten para yo refrendar nada de eso. Yo me recuerdo que en esa instancia Lisandro Cabello, en la costa oriental del lago, ahí se ganaba bien. Yo le dije, ahí no hay posibilidades y ya sabemos todo lo que sucedió. El chavismo se tomó todo eso y comenzó nuestra tragedia porque le entregamos los poderes públicos del Estado que se derivan de la Asamblea Nacional. Hicimos eso y lo volvimos a repetir recientemente, el error de haber ido a la abstención. Por eso cuando tú me hacías referencia a mi libro donde yo hablo de las guarimbas y de la abstención, es porque yo nunca he acompañado, nunca. Yo estuve incluso cuando se dio la mesa de la Unidad Democrática, yo estaba en ese momento con Henry Falcón, y cuando convocaron al referendo yo me opuse rotundamente. Yo dije, no, se nos viene un proceso normal, ordinario, democrático, de elecciones de alcaldes, concejales, de gobernadores, y después vienen las presidenciales. Transitemos ese camino, esto es una aventura. Y yo me recuerdo que yo se lo dije a Henry lo sabe. Yo le dije, no puedo estar representando la organización porque no creo en esta política. Y bueno, y vivimos ese proceso. Se abstuvo la oposición venezolana en el 2018 y ahí tenemos a Maduro con todo el daño que le ha hecho al país. Por supuesto, cuando la oposición, después de haber repetido el error en el 2019 de no ir a la Asamblea Nacional, de volverle a entregar ese CNE como lo tiene ahorita en sus manos, más todos los poderes, por supuesto yo tampoco los acompañé en eso. Pero una vez que se corrigió, como decía el amigo Teodoro, que lo tomó de otro filósofo, no corregir es de idiota. O sea, la oposición corrigió, volviendo al inicio, la oposición corrigió y por supuesto yo, que siempre me he mantenido por la vía del camino electoral, por supuesto tomé la decisión de acompañarlo y a raíz de eso hice el acompañamiento al que le estoy haciendo todavía a la candidatura de María Corina, desde el punto de vista de su liderazgo, de lo que ella representa para los venezolanos en esta coyuntura. Mira, en ese mismo sentido, el problema con María Corina es que ella quiere acabar con los partidos políticos tradicionales, o ya se le habrá pasado esa fiebre de querer acabar con Acción Democrática, con Un Nuevo Tiempo, con Voluntad Popular y con toda esa gente que dice que son colaboracionistas y cohabitadores. Mira, uno de los errores que ha cometido los factores que integran algunos, no todos, de la plataforma unitaria, y en lo fundamental, el error fundamental que tiene el gobierno para con María Corina y quienes la acompañan en su propuesta de cambio, es que están viendo e insisten en ver a la María Corina del pasado. Esa María Corina a la que siempre hacen referencia porque quería acabar con los partidos, porque fijó posición en torno a X problema y lo hizo de una forma extrema. Esa María Corina no existe. Y ese es el problema que ha tenido el gobierno con María Corina. Por eso es que ellos han hecho todo eso que han hecho de tenerle hasta ahorita 6 dirigentes miembros de su comando de campaña en la embajada de Chile. Por eso es que Henry Alviares y los 4 dirigentes que también eran miembros del comando de campaña, ¿por qué están presos? Porque ellos han buscado la María Corina del pasado. La María Corina del pasado no existe. La María Corina que existe es esa que fue a Trujillo
¿ya? Y Sí, provocó, me gusta eso de que hay una y nueva María Corina. hay Eso una me nueva gusta. María Corina, democrática, participativa, convencida que es por la vía electoral y como ella misma lo ha dicho, no nos vamos a salir de la ruta electoral porque nadie entrega una pelea ganada. Le pasó como a Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt era comunista y dio un golpe de Estado en el 45 y después descubrió que la única manera era la democracia. Y bastante comunista, que por cierto yo veo a la alacrán de Bernabé Gutiérrez y pienso en Rómulo Betancourt en la tumba, porque él ahora se ha convertido en su afán de ser tan madurista, ¿no? Que bueno, Rómulo Betancourt rompió con eso desde el Congreso de Barranquilla, desde las famosas cartas de Barranquilla, viniendo él que venía de ser uno de los fundadores del Partido Comunista de Costa Rica. Y ahora este personaje, en su afán de andar detrás de Maduro y cumpliéndole las órdenes, bueno, pareciera que fuese un muchacho de aquella época con la que Betancourt rompió, por supuesto. Mira, entonces, y hay infinidades de casos, es decir, hay infinidades de casos, Luis, de correcciones, y eso hay que aplaudirlo. No hay que asusar, ni estar reclamándole, ni estar pegado del viejo acelerador a no querer ver la María Corina y el movimiento que existe alrededor de ella, que ha cambiado y logró tener sintonía con la mayoría de los venezolanos. ¿Y cómo hacemos para hacerle entender a los militantes de 20 Venezuela que María Corina es otra? Porque es que pareciese que muchos líderes regionales de 20 Venezuela están pegados con la María Corina que quiere arrancarle la cabeza a toda la oposición. Y por eso no los dejan participar en los comandos o tienen discursos en contra de gobernadores y alcaldes. Es decir, ¿cómo le hacemos entender a los de 20 Venezuela que María Corina es otra? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo estuve en el comando de campaña de María Corina en el estado Zulia, como tú lo sabes y la gente que me conoce lo sabe. Puedo hablar por el propio amigo Gustavo Ruiz. Una vez que se logró la victoria, él no esperó a que los partidos que forman parte de la plataforma unitaria asumiesen la decisión, como lo están haciendo ahora, de apoyar a María Corina. Él se fue a las sedes a la casa, a las direcciones políticas de Un Nuevo Tiempo, lo hizo con Primero Justicia. Yo lo acompañé incluso en una reunión que tuvimos por razones obvias, porque son mis amigos, porque militamos juntos con el amigo Rodrigo Cabeza y todo su equipo de su movimiento que tiene allá en el Zulia. Y eso no tiene, desde el punto de vista, yo se lo decía en estos días a un amigo que me hablaba de los problemas para la conformación de los comandos de campaña. Eso no tiene trascendencia, porque se va a resolver, porque nadie en victoria se divide. Las divisiones se producen en derrota. Y si no, veamos nuestra historia como opositores. ¿Por qué tanta fractura en la oposición? Porque venimos de derrota en derrota. Y las derrotas nadie, eso no tiene dueño. Entonces, como no hay dueño, se fractura. Entonces, eso no tiene trascendencia, eso se resuelve. O sea, eso no tiene la mayor trascendencia de que si un militante por aquí de 20 o de la causa R que estuvo en el comando de campaña cuando se le dio la victoria a María Corina, se convierta, tenga una opinión de medida como las hubo. Por ejemplo, yo para nada compartí algunas opiniones desmedidas con todo el problema que se tuvo con Manuel Rosales. Y ahí está. La política se mide por sus efectos prácticos. Ahí claro, está Manuel Rosales con todo. Dio la palabra y la cumplió completica. Pero por supuesto, y bueno, porque es un compromiso y porque tiene conciencia de Estado y porque tiene conciencia de la situación que tenemos nosotros en el país y el papel que le está correspondiendo jugar a él. Pero por lo demás, yo creo que eso no tiene la mayor significación. Es decir, los comandos de campaña, llámese como se llama, porque por ejemplo el amigo Caleca ha insistido en que en vez de hablarse de la Gran Alianza Nacional, se abre de la Gran Alianza de Concertación Nacional. Eso, la victoria que a nosotros, sin ser yo
digamos, que estoy creyéndome que las cosas están facilitas, pero de alguna manera la victoria nos está sonriendo. O sea, no tenemos por qué transitar estos 70 días amargados, fracturados. Vamos a ir a marchar unidos. ¿Por qué el gobierno permite inscribir a Edmundo si sabe que Edmundo le va a dar una paliza? ¿Qué es lo que hay detrás de que este gobierno permite inscribir a Edmundo? Porque tiene un problema. Por primera vez el gobierno está en una situación donde a veces se me critica porque yo digo esto. Es decir, el gobierno no tiene capacidad de maniobra, lo sabe. Y entonces, ¿por qué deja inscribirla? Bueno, porque inscribir la candidatura, porque simplemente se le vino el mundo encima, con el propio mundo, porque desde aquí, yo estoy ahorita en Medellín, desde Colombia, el primero que lo zarandeó fue el propio Petro, su aliado fundamental, que ha ido no sé cuántas veces a visitarlo a Miraflores, porque Maduro no puede venir para acá para Colombia, no se atreve, para acá no cruza. Y después Lula, y además todo el continente, salvo Cuba y Nicaragua, que son regímenes muy parecidos a lo que Maduro quisiera hacerlo, pero no tiene la fuerza ni la capacidad de maniobra ni el apoyo internacional. Los rusos no están pendientes de Maduro, están pendientes de Ucrania y de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, no de Maduro. Alguien decía la semana pasada en este mismo programa, decía, a Edmundo no lo van a dejar correr y antes del 10 de julio lo van a bajar de la mula y va a haber una sola opción, votar por Enrique Márquez. ¿Qué te parece a ti Enrique Márquez? Bueno, Enrique Márquez es mi amigo, y yo aspiro que tenga, yo no puedo hablar por él, ¿verdad? Pero por la forma en que él de alguna manera ha venido expresando sus opiniones, yo no descarto que Enrique Márquez termine asumiendo de que jugó un papel fundamental de golpe y cuida con su tarjeta y su candidatura, pero que al final, cuando ya esto que se está dando sea un hecho, él termine apoyando a Edmundo. Incluso, mira, yo he planteado, es decir, en este proceso que se está dando, ¿no? El gobierno, si Maduro fuese inteligente, perdería por las buenas. Ellos han cogido el camino presionado por Diosdado y otros factores radicales de ir a perder por las malas, lo que yo llamo perder por las malas, como ellos dicen, vamos a ganar por las malas o ganamos por las buenas. No, ellos nomás que tienen una sola alternativa, perder. Entonces deben escoger si pierden por las buenas o pierden por las malas. Explícame la diferencia. ¿Qué es perder por las buenas y qué es perder por las malas? Perder por las malas es continuar como ellos han venido actuando, de tener allí que hoy el gobierno de Chile le exigió que dejen ir tranquilos, me imagino, para allá a los venezolanos que están ahí en calidad de asilados, ¿no? Soltarlos, él prefiere tener los presos políticos, seguir la persecución, no dejar, no habilitar a María Corina y dejar tragar grueso con el mundo que pensó que no podía pasarle nada con él, ¿ya? Y arriesgarse a perder con las malas, sabiendo que rompió con los acuerdos de Barbados, rompió con los Estados Unidos, tiene una solicitud donde se encuentra fuera de Venezuela de aprehensión por los organismos del Estado de los Estados Unidos, y él ha tomado el camino de perder por las malas, y perder por las buenas es respetar los acuerdos de Barbados, poner en libertad a los presos políticos, permitir que los dirigentes que están allí con Pagalimedas al frente en la embajada de Argentina, se devuelvan para sus casas a incorporarse a la campaña y habilitar a María Corina. Tiene chance hasta el 18 de julio, como yo lo señalo hoy en mi artículo.
tiene chance. Es decir, yo le recomendaría al gobierno que pierda por las buenas, que no se enrede la vida y va a tener la garantía, como le dijo la propia María Corina. Entiéndete conmigo, porque a la final van a perder. ¿Ya? Yo creo que el problema del chavismo es que tienen al peor candidato posible. Es decir, Maduro ha sido muy mal presidente en estos 2 periodos, ha sido malo, no ha pegado ninguna, no ha tenido una obra de gobierno que funcione en 10 años de gobierno que tienen, 12 años de gobierno que tiene. No hay nada que uno pueda decir, Maduro va a pasar la historia por esto, va a pasar la historia por todo lo malo. Entonces, como es un candidato tan malo, sí, dime. No, que es un candidato tan malo. Yo creo que el chavismo lo que está intentando es quemar a Maduro en estas elecciones del 28 de julio para después inhabilitar a Edmundo, meterlo preso porque se tragó 2 semáforos y convocar a otro. No tiene capacidad para hacer eso. No tiene capacidad para sacarlo del juego. Y yo lo que creo es que cuidado si a nosotros no se nos da el proceso de Panamá, que el viernes habilitaron al candidato inhabilitado y ahí lo tienen de presidente electo en este momento. Uno no sabe. Entonces, la situación que ellos tienen es bien difícil. No se van a atrever a tirarse la aventura de irse a meter allí con los vecinos de Guyana. No va a ser eso. Y entonces, lo ideal sería eso, perder por las buenas. Ahora, ¿y por qué va a perder también? Mira, no lo voy a decir por dramatizar yo, pero hay un problema que él generó en el alma nacional de todos los venezolanos. Fue la fractura, hermano. ¿Entiendes? Es decir, no lo digo yo porque yo estoy aquí con mis 2 hijos, pero es que yo tengo 3 hijos y una chorriera de nietos que ya voy para 10 años que no los toco, Luis. Ahora yo soy el único. No, todos los padres y madres de familia venezolana están afectadas por esa decisión y se la van a cobrar bien caro. Mira, Edmundo, a Nicolás Maduro. Tantos años. Edmundo no va a salir a hacer campaña. María Corina es la que va a hacer la campaña por él, por lo visto. El conde del Guácharo, mamándole gallo esta semana, decía, bueno, yo renuncio cuando Edmundo se camine La Vega. Me gustaría ver a Edmundo caminando La Vega solo para... Bueno, yo te voy a decir algo, mira, yo conversaba con un amigo que está en la oposición, pero todavía no, y es un dirigente público nacional, no lo voy a decir aquí, y él me hacía ese señalamiento, y yo le dije, bueno, tú que criticas tanto a María Corina, tuviste el efecto que se produjo con el levantamiento de manos con la profesora Corina Lloris. De inmediatamente ellos resolvieron no incorporarla. Están tragando grueso con el mundo. Yo no formo parte del Comando de Campaña Nacional del mundo, pero todo indica que a partir de que arranque la campaña oficialmente ahora, creo que a principios de junio, mediados de junio, no recuerdo ahorita el cronograma, el mundo va a salir a la calle y además, mira, debe de hacerlo en una trilogía, en una constante, porque hay incluso hay factores en la oposición que incluso dicen no hay que acercar a Edmundo con María Corina, porque es un peligro, porque no, y yo he conceptualizado esto de que para mí es la estrategia a la que estamos obligados a hacer la campaña, es que todos los factores políticos y todos los líderes de la oposición acompañen a Edmundo, junto con María Corina. Es decir, es Edmundo más cada uno, es Manuel Rosales y es María Corina. Eso es una constante, no se puede despegar de allí. Eso es imposible, porque eso sería habilitarle el camino a Maduro para que tenga alguna posibilidad remota de ganar las elecciones. Es decir, no hay posibilidad. Nosotros tenemos que salir con el mundo. Yo supongo que él va a salir a hacer campaña a las grandes ciudades nuestras, las principales ciudades,
acompañado de toda la plataforma unitaria en su zona, en Oriente. Bueno, que esté Andrés Velázquez acompañándolo. ¿Con quién? Con María Corina, y que esté en Mundo, y en el Zulia Manuel Rosales, con toda el comando de campaña regional del Zulia, con ella también. Ese es el camino acertado y correcto para garantizar que lo que están señalando las encuestas se mantengan el día domingo 28 de julio. Mira, hay un no tenemos otro mecanismo. Mesas, hay un montón de mesas hay un montón de centros electorales de una sola mesa, y hay otro montón de centros electorales de 2 mesas, donde la oposición tiene que llegar con un testigo. ¿Tú crees que nos dé chance, con los comanditos que parecen bastante improvisados, nos dé chance de cubrir todas las mesas electorales del país para que el chavismo no meta votos de gente que no ha ido a votar? Bueno, tú sabes que el reglamento electoral lo que establece es un testigo por candidato, porque si no nos caláramos los 13 testigos más los testigos de los alacranes, de las tarjetas, que cada uno tiene 3, 4 tarjetas, sino que es un candidato es un testigo en la mesa por candidato. Entonces, siendo así, no va a ser complicado, porque incluso la configuración y el concepto de los comanditos es la forma directa que se la ingenió la propia María Corina a raíz de una conversa que tuvo en la calle con un vecino en los Bajos Mirandinos, y le dijo: María Corina, yo armé mi comando. ¿Y cómo? ¿Y quién está allí encargado? No, yo mismo, armé mi comandito yo. Entonces, es una manera de masificar, de incentivar la participación de la ciudadanía en las elecciones, pero la responsabilidad estructural de estar presente en las mesas obviamente corresponde a las fuerzas políticas. Ahora, yo creo que Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y el resto de las organizaciones regionales o nacionales que en algunos estados están presentes y en otros sí están, como es un testigo y un suplente, válgame Dios, vamos a tener la suficiente capacidad de poner los mejores, porque en todas las organizaciones políticas de la oposición hay expertos electorales, militantes nuestros que tienen 20, 30 años, los más viejos, pero yo lo digo por mi centro de votación, la parroquia Santa Lucía y de Alfonso Vázquez. Los testigos electorales que están allí, yo los he visto durante 20 años, todos están vivos, y bueno, estoy seguro que el comando de campaña en el Zulia, en cada una de las parroquias, de los centros de votación, va a cubrir la figura de un testigo y un suplente. Y nos va a sobrar gente en las mesas. Los comanditos, yo lo asumo como una figura, como te lo estoy diciendo, del espacio de participación que está teniendo la ciudadanía. Nosotros venimos de un problema muy grave, Luis, que es el desapego de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Y con todas estas figuras y con la presencia del liderazgo de María Corina, se produjo una alta participación de los ciudadanos. Pero ya la estructura, ese ejército de testigos, tengo la confianza y la seguridad que los comandos en todos los estados, en los municipios y parroquias, van a garantizarlo. Eso no te quepa la menor duda. El gobierno adelantó las elecciones para el 28 de julio, las puso cerquita, ¿no? Dentro del Acuerdo de Barbados, pero cerquita. Ahora, yo creo que si él pierde las elecciones ahorita, el 28 de julio, las próximas elecciones, que las dirige el CNE de Amoroso, van a ser el 31 de diciembre del 2025. Es decir, van a gobernar todo el 2024, lo que queda, van a entregarle el coroto a Edmundo maltrecho y con 4, 5, 6 leyes arbitrarias montadas por Rodríguez en este 2024 para que estés con las manos atadas del mundo en el 2025, y en ellos van a elegir a gobernadores, alcaldes y a legisladores
el 30 de diciembre de 2025. Es la última oportunidad que tengan para gobernar todo lo que puedan y sabotear al tipo para que tenga ese año de esperanza se convierta en años de desilusión. ¿Qué crees tú? Yo me voy a ir hacia la historia. Cuando Pérez Jiménez, cuando hizo el plebiscito fraudulento que hizo, el último, la población estaba convencida de que se iba a mantener ahí unos 10 años más, ¿no? Y el 21 de noviembre, con la movilización de los estudiantes de la central, de la Universidad Central, y el fraude que habían cometido, todo se precipitó y de la noche a la mañana no fueron nada. ¿Qué crees tú que va a pasar el 29 de julio cuando la población esté festejando la victoria de Edmundo González Urrutia? El chavismo, ese chavismo que tú ves incluso que tiene una expresión importante en las Fuerzas Armadas, va a darle paso al proceso de transición y de cambio. No tenga la menor duda de que incluso como lo está planteando el propio mundo, no tenemos por qué esperarlo y ellos lo saben. No hay que esperar hasta diciembre, hasta el 2 de enero para hacer la transmisión de mando. Es casi seguro eso no van a poder. La presión internacional, la presión social abajo de todos los venezolanos regresándose al país. Maduro no aguanta estar allí hasta agosto. Maduro renuncia y gobierna Delcy. Bueno, y entonces ese proceso con esa fuerza social y política que va a tener, con el apoyo internacional que va a tener, nosotros tenemos experiencia. Yo estoy seguro que el mundo de inmediato deberá, dentro de los objetivos que tiene, reordenar todo el país, y es probable que nosotros hagamos una gran reforma de la Constitución General del Estado, una gran reforma general donde estemos en el 2025 escogiendo de nuevo un presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional que de inmediato generará todo lo que tiene que ver con la renovación de los poderes públicos del Estado. Y después, bueno, serán las elecciones de gobernadores y alcaldes. Yo lo veo así. Mira, te pregunto, ¿cómo se están organizando los venezolanos en el extranjero? Porque, por ejemplo, tú no cambiaste de residencia, estás en Colombia, pero para votar tienes que venir acá. Y los venezolanos en Colombia están cerca, es decir, están a 8 horas de sus centros electorales. ¿Cuántos maracuchos no pueden ir de donde vivan? Es decir, los que viven en La Guajira, los que viven en Barranquilla, que hay un montón de maracuchos, pueden agarrar un autobús y en 8 horas estar votando en Venezuela el 28 de julio, ya que no les permitieron cambiar su residencia porque el bendito permiso temporal no era suficiente, tienen que tener residencia fija. ¿Qué está organizando la oposición venezolana en el extranjero para no permitir que su voto quede nulo o que utilicen su voto? Porque si no vas a votar, votan por ti. Claro, mira, bueno, Maduro y el CNE hicieron lo que ya toda la gente, todo el mundo conoce, es decir, tienen derecho al voto 62 venezolanos en el planeta Tierra fuera de su territorio, 62,000, de ahí no pasa. Y bueno, te puedes imaginar, Colombia debe estar cercano al orden de los casi 4 millones de venezolanos que estamos aquí. Y hemos podido votar los que estaban con el registro de protección temporal, porque al principio ellos lo habían aceptado. Los venezolanos que, por ejemplo, los que estamos aquí en Medellín, aquí hay un consulado, estuvimos asistiendo allí, presionando hasta el último día, hasta el día que se cerró el proceso. Por supuesto, nunca nos... Ahí el cónsul es un capitán del ejército, te puedes imaginar. Y entonces, bueno, ese tipo jamás, nunca nos recibió. Y la pregunta, sí, por supuesto, en el caso de Colombia, que es lo más cercano que se tiene en el territorio, yo tengo comunicación y contacto con casi todos los grupos que están aquí en Colombia, los más cercanos, allá están organizándose en todo lo que es la región Guajira y toda la parte de la costa, llámese desde Barranquilla para acá, se están organizando para buscar la manera de que la gente pueda ir
ir como cualquier ciudadano venezolano, sin el tumulto, porque son capaces entonces de ese trato que nos dieron de extranjeros, que le estaban pidiendo a los venezolanos que teníamos que tener ciudadanía del respectivo país. Eso no es un trato extranjero. Hay un concepto que en el derecho está, que es el concepto de la extraterritorialidad de nuestro país, expresada en sus embajadas. Nosotros, con haber entrado a los consulados, ya estábamos en Venezuela, y presentar la cédula, no teníamos que presentar más nada, no teníamos que presentar que si el pasaporte, que si la ciudadanía que te da el respectivo país, con la cédula venezolana, porque estabas dentro del territorio, basado en el principio internacional de la extraterritorialidad, que lo da todo lo que tiene que ver el derecho internacional en materia de Cancillería. Entonces, por supuesto que los venezolanos aquí están haciendo grandes esfuerzos, incluso te puedo decir, desde rifa hasta buscar que organizaciones amigas, instituciones, fundaciones, en fin, puedan contribuir para que la gente esté haciendo convenios. Se le está pidiendo eso al sector automotriz extraurbano, interurbano, para que permita que los venezolanos podamos ir una semana antes en sus autobuses, y ojalá, voy a aprovechar para echarle la lloradita desde aquí en nombre de todos los que estamos de este lado. Ojalá que nos dejaran el pasaje como a mitad de precio, pues, demostrándose que se lleva la cédula venezolana en la mano, y que de verdad vas a ir a votar, que está debidamente. La verdadera misión vuelta a la patria es esta. Sí, hay que hacerlo, porque ellos se dieron cuenta de ese fenómeno. Ellos saben que todos los venezolanos afuera, ellos no tienen, los únicos votos que deben de tener ellos, y creo que ahí pierden, son con los propios funcionarios de Cancillería. O ganarían ahí sacaríamos votos los de la oposición en algunos funcionarios de la Cancillería, que de los funcionarios consulares. Pero bueno, ese es el drama que se tiene en todo el mundo. Vamos a leer algunos mensajes de la audiencia, Douglas, ya para finalizar. Tenemos aquí a Yadira Vera, que dice, hola. Una amiga. Yadira dice, el candidato hoy día es Edmundo, adiós, gracias. Dice, recuerdo que te lo dije personalmente, ella no será. Te dice Yadira que María Corina no va para el baile. Por aquí dice, Adrián dice, por la paz contra el genocidio. Imagino que se refiere al problema de Palestina. Un compañero tuyo, camarada del PRB, te dice, Ángel Gustavo Cabrera, te dice, no se puede contar los pollos antes de nacer. Es contra una dictadura con apoyo ruso y cubano. Dice, bueno, son palabras de Ángel Cabrera. Douglas piensa que los rusos no están ahí, que no tiene que ver nada con que los rusos están muy ocupados en otra cosa. ¿Tú piensas que los rusos están muy ocupados en su propio problema? Así es. La misma Yadira nos dice, perder por las buenas es convertirse en opositores con espacio político. ¿Quieres que le responda sobre eso? Sí, si tienes algo que decir sobre eso. Mira, ustedes se pueden imaginar si María Corina estuviese de candidata en este momento. O sea, si el mundo aparece en las últimas encuestas que salieron hoy dando vueltas, hicieron un collage donde colocaron las encuestas fundamentales y no baja en ninguna del 55%. Y pueden imaginarse si María Corina fuese la candidata oficial que estuviese registrada en el CNE. Bueno, es indudable que hubiese las posibilidades de triunfo fuesen muchísimos mayores. No veo que perder por las buenas es garantizar que la población vaya a decir, bueno, como nos pusieron a María Corina de candidata, no votamos. Eso no existe. Ángel Cabrera dice aquí, perder es una utopía, perder por las buenas. Es decir, el gobierno de... Bueno, pero por supuesto, conociendo cómo está el gobierno, ahí estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo lo planteo en el sentido figurado
de que si llegamos nosotros a donde hemos llegado con el mundo, ¿no? Si la presión internacional de aquí a allá da hasta el punto en que el gobierno diga, bueno, yo para irme por las malas, para irme yo por las malas, me voy por las buenas. Entonces acepto que venga María Corina de candidata, que se me garanticen todos los derechos a mí, políticos, que el chavismo se mantenga, que se va a mantener incluso con el mundo. Se va a mantener porque nosotros no podemos tomar el camino que ellos han tomado durante estos 25 años. Desde que están gobernando, las cárceles venezolanas han estado plagadas de presos políticos. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque el problema es que lleguemos como Carmonestanga, ¿no? Es decir, ganó el mundo y ahora a eliminar gobernadores, eliminar alcaldes chavistas. No, eso no está planteado, eso no hay que hacerlo. Ya yo te lo dije ya. Yo lo que sí creo que el proceso de cambio va a ser de un impacto de tal magnitud que la propia sociedad va a promover eso por la vía democrática. Mira lo que por dice la vía aquí, electoral, porque agarrar y quitar gobernadores por decreto, eso no tiene sentido. Eso es irnos a nosotros a una confrontación parecida a la que estaba haciendo el gobernador, el presidente de la República. Ángel dice, Edmundo Urrutia es Diógenes Escalante, solo que Edmundo sí va a llegar. Diógenes Escalante fue el que se volvió loco porque decía, ¿dónde están mis camisas? ¿Dónde están mis corbatas, mis pañuelos? No sé por qué lo compara con Diógenes Escalante. Aquí hay otras personas, otros personajes del país. El propio Wolfgang Larrazábal inició el proceso, con él se inició el proceso de cambio de la dictadura de Pérez Jiménez para lo que hasta ahora tuvimos de democracia. Kevin Rondón nos dice, buenas noches, saludos cordiales a todos. Kevin es un buen analista, tiene su canal de YouTube, los invito a que lo busquen. Ojalá tengamos pronto por aquí como invitado para hablar de algunas cosas. Aquí tenemos otro comentario, de Arnoldo López, dice, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer después del fraude del 28J? Porque el chavismo nos hará lo indecible para no irse. Si hay un fraude, caso negado, hipotético, ¿qué hay que hacer? Douglas, tú que fuiste guerrillero. Chico, mira, ponme cuidado. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han lucrado durante estos últimos 25 años con el gobierno, pero no son tontas. Ellos saben, porque nosotros no vamos a un proceso electoral de donde tenemos que irnos como en los tiempos de Bentancur o de Raúl o hasta del propio Caldera con el acta, y si no me dan el acta, ¿no? Venezuela, como todo el mundo, tiene más teléfonos que habitantes. Entonces los testigos nuestros tienen la obligación de que acta levantada, acta fotografiada y acta enviada, porque estamos viviendo en el mundo de la cibernética y va a ser imposible que ellos, cuando envíen la información y llegue al CNE, al centro de informática, donde va a estar todo eso allí, aparezca. Yo te voy a poner este ejemplo. En las elecciones parlamentarias en Colombia, ¿no? Quisieron hacer eso. Cuando cargaron los resultados, el partido de Colombia Humana le faltaban alrededor de, creo que eran 18 o 25 diputados. Pero como los testigos de mesa se llevaron las actas, pero además las fotografiaron en el acto, mientras el CNE, porque aquí también el CNE, el colombiano, y la Procuraduría Electoral, como la llaman, estaba emitiendo y dio los resultados finales, tuvieron que echarse para atrás y devolverle los parlamentarios que le habían robado en un intento de fraude. Ahora, ¿te puedes imaginar en Venezuela? ¿Es posible que haya fraude? No. Y nosotros no nos podemos hacer eco de esas prédicas, porque sobre la base de la prédica contra el CNE se cultivaron en Venezuela las posiciones abstencionistas
que provocaron las derrotas, que hasta hoy por primera vez tenemos el respiro y la posibilidad cierta de obtener un triunfo contundente sobre el chavismo y el madurismo. Estar en estas circunstancias señalando que el gobierno inevitablemente va a ser un fraude es un llamado a la abstención, es un llamado a que la población dice, bueno, yo no voto porque van a ser fraude. Eso sí es provocar una derrota sobre las fuerzas del cambio que se están dando. Es más peligroso, mira, es más peligroso estar llamando al fraude a estar generando la expectativa de la posibilidad de que nosotros podamos llegar al 18 y que se produzca el fenómeno de que María Corina sea restituida en sus derechos a ser candidata, a hacer ese tipo de comentarios que a veces se dan por las redes y no saben el daño que producen, porque eso va directo a la conciencia del venezolano y dice, bueno, pero si hay fraude, entonces yo mejor no voto, no participo. Y hoy todos los indicadores en todas las encuestas señalan que va a haber un alto índice de participación. Entonces, eso no, nosotros debemos de rechazar eso. Mira, aquí, después, mientras tú estás hablando, publicaron varios comentarios y todos en esa tónica, así que te voy a hacer caso, no los voy a leer. No hay que alimentar la esperanza del fraude, todo lo contrario, hay que decir que vamos a ganar las herramientas para demostrar esa victoria. Desearía Maduro y su comando de campaña que en Venezuela en este momento la gente está pensando que ellos tienen la capacidad de hacer fraude, porque saben que eso es por allí se va un aluvión de votos contra ellos por la vía de la abstención. Eso es así. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, a María Corina le hicieron todo eso? De ponerle preso al jefe de campaña, de ponerla para provocar abstención. Para provocar abstención. Ellos no están en capacidad ni de cometer fraude, y mucho menos de ganar. No están en este momento. Están en su peor momento. Y eso no lo digo yo porque tengo un espíritu de que, bueno, estoy vuelto loco con la victoria. No, es lo objetivo, lo real. Nosotros tenemos la fuerza social, política y electoral para derrotar a Maduro. Por primera vez desde cuando se iniciaron los enfrentamientos entre la oposición y el gobierno de Chávez en los días de la Plaza Francia. Hoy tenemos esta posibilidad cierta. Y ellos no tienen alguna posibilidad de ganar. Desearía que la gente se defraude y no ir a votar pensando que va a haber fraude. Esa es una de las estrategias con las que en toda esta campaña ellos se han empeñado en empujar a la oposición. No lo lograron. No lo lograron porque, bueno, la elección ha sido muy, muy dura, a un costo muy alto. Claro que sí, te entiendo. Bueno, Douglas, ya llegamos al final de esta emisión de Despeinados de hoy. No sé si te logré despeinar un poquito, pero me gusta siempre conversar contigo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices siempre. Pronto vamos a publicar esa Disidencia Comprometida, reeditar ese libro que puede ser que esté vigente. Yo tengo 2 libros que me lo publicó la Gobernación del Estado Zulia, gracias al amigo Pablo Pérez. Mi primer libro fue ese, Disidencia Comprometida, porque allí comienzo mi primer tránsito hacia la oposición, comienzo a hacer serias observaciones al gobierno y después hice ya estando en la oposición, que era del chavismo y otros errores. Los otros errores eran los de la oposición, que yo lo estaba cuestionando en ese momento, por precisamente alertar la abstención y otras vías que no ayudaron. Un abrazo. Vamos a publicar. Bueno, igualmente, por aquí estamos a la hora. Comprometida. Y desde Medellín estoy seguro de que te vas a traer como 10 buses de venezolanos a votar. Para Maracaibo nos vemos. No, voy a decir como Argeni. Yo me voy para Maracaibo.
Y a todos los que nos siguen, recuerden, agradecidos de verdad por su sintonía, los que están en YouTube, los que están en Juan Carlos Fernández, en mi YouTube personal, Luis Pedro Cervantes, los que están en Twitch, en Instagram y en X. Gracias a todos por seguirnos. Saben, todos los días a las 8 de la noche una conversación política aquí en Despeinados Podcast. Gracias a todos por estar. Hasta mañana.